El comandante Starr entró lentamente en la enorme cámara del Consejo. Su anciano cuerpo mostraba el dolor de innumerables batallas a lo largo de la galaxia. Su piel verde oscuro mostraba profundas cicatrices que contaban historias de guerras libradas en 100 mundos diferentes. El veterano guerrero Borak había visto surgir y caer civilizaciones, había luchado junto a y contra todas las especies conocidas de la galaxia, pero nada lo había preparado para lo que descubrió en el pequeño planeta azul llamado Tierra. La Cámara del Consejo bullía con la habitual charla política de representantes de docenas de especies diferentes. La alta canciller Belloc, de la Federación Centauri, estaba sentada en el centro de la gran mesa circular. Su cuerpo de cristal reflejaba la luz y proyectaba los colores del arco iris sobre las paredes. A su izquierda se encontraba la imponente figura del general Krax, de la Confederación Titánica. Su piel rocosa le daba el aspecto de una montaña viviente. El representante luminar, el sabio Isen, flotaba cerca en su brillante campo de energía mientras otros miembros del Consejo ocupaban los asientos restantes. Seskar se acercó a la plataforma del orador con pasos pesados. La cámara se quedó en silencio gradualmente a medida que los representantes reunidos notaron su llegada. Su reputación de guerrero y sus décadas de servicio le habían ganado respeto en toda la galaxia, incluso entre especies que antaño habían sido sus enemigas. Honorables miembros del Consejo, comenzó Starr, con la voz cargada de años y experiencia. Vengo ante ustedes hoy con una advertencia urgente sobre la especie conocida como humanos, del planeta que llaman Tierra. Una oleada de risas silenciosas recorrió la cámara. La Tierra era conocida por ser un mundo atrasado, descubierto recientemente por exploradores galácticos. Sus habitantes poseían tecnología primitiva, no viajaban a una velocidad superior a la de la luz, y las principales potencias galácticas apenas los consideraban dignos de atención. Estas criaturas, continuó Starr, con la voz cada vez más fuerte e intensa, no se parecen a nada que hayamos encontrado en todos nuestros años de exploración galáctica. No luchan como nosotros. No piensan como nosotros, y no abordan el conflicto como lo haría cualquier especie racional. Son guerreros nacidos de un mundo que los ha moldeado de maneras que ni siquiera podemos comprender. La risa profunda del general Krax resonó en la cámara como un trueno. Hablas de primitivos que apenas entienden la energía de fusión, viejo amigo. ¿Qué podrían enseñar esos salvajes tan retrógrados a las civilizaciones avanzadas de esta galaxia sobre la guerra o el conflicto? Los ojos compuestos de Starr se oscurecieron al aflorar recuerdos dolorosos. He estudiado sus registros militares, sus documentos históricos y sus prácticas culturales. Tienen conceptos que horrorizarían a cualquier especie civilizada. Llaman crímenes de guerra a ciertos actos cuando los soldados atacan a civiles. Sin embargo, toda su especie evolucionó a partir de depredadores que cazaban en manadas coordinadas. Tienen leyes internacionales contra las armas químicas. Aún así, fueron los primeros en desarrollar y usar tales armas ampliamente entre sí. Hablan constantemente de paz y cooperación, mientras mantienen arsenales nucleares capaces de destruir su propio mundo muchas veces. El sabio Lumbrera pulsó con una curiosa luz dorada. Estas contradicciones son ciertamente fascinantes desde una perspectiva antropológica, pero difícilmente parecen amenazantes para las potencias militares establecidas de nuestra galaxia. No comprende la verdadera naturaleza de lo que estamos tratando. Starr avanzó, su voz adquiriendo un tono urgente. Durante mi misión diplomática en su mundo, presencié lo que ellos llamaban casualmente ejercicios de entrenamiento y actividades recreativas. Lo que ellos consideran entretenimiento, para nosotros, sería considerado preparación militar intensiva. Niños que apenas han llegado a la adolescencia participan en complejas simulaciones tácticas por diversión. Se organizan en equipos y libran elaborados simulacros de batallas con la misma intensidad y pensamiento estratégico que sus antepasados usaron para conquistar todos los continentes de su planeta. Varios miembros del Consejo intercambiaron miradas, pero la mayoría aún no parecían convencidos por las advertencias de los viejos guerreros. La canciller Belloc se inclinó hacia adelante, su forma de cristal tintineando suavemente. Al moverse, comandante Starr, aunque apreciamos su preocupación y respetamos su vasta experiencia, debemos considerar los hechos objetivamente. Los humanos no poseen habilidades avanzadas, no tienen armas, ni armamento espacial, ni intenciones agresivas aparentes hacia otros mundos. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra, y parecen más interesados en el contacto pacífico que en la expansión militar. Las manos con cicatrices de Starr se aferraron al borde de la plataforma del orador mientras luchaba por hacerles entender. Su nivel tecnológico actual es irrelevante. Lo que importa es su mentalidad, su enfoque cultural del conflicto y su increíble capacidad de pensamiento estratégico.
Todo ciudadano humano recibe entrenamiento militar como parte de su educación básica. Todo niño humano crece jugando juegos que simulan la guerra y la toma de decisiones tácticas. Estudian cada conflicto de su violenta historia y extraer lecciones que aplican a hipotéticos escenarios futuros. Pero, sin duda, interrumpió el consejero Tis de la Alianza Reptil, sus armas primitivas y la falta de tecnología espacial los convierten en una amenaza insignificante para cualquier civilización avanzada. No comprendes la naturaleza de la amenaza que representan, respondió Star, con la voz cada vez más desesperada al intentar transmitir la urgencia de su advertencia. Observo sus militares y soy testigo de sus sesiones de planificación estratégica. No se preparan simplemente para luchar contra enemigos que conocen. Se preparan para luchar contra enemigos que nunca han encontrado. Desarrollan tácticas para batallas en entornos que nunca han visto contra oponentes con capacidades que solo pueden imaginar. La cámara estalló en una charla desdeñosa mientras muchos representantes comenzaban a perder interés en lo que percibían como los delirios paranoicos de un viejo soldado. Pero Star alzó la voz por encima del ruido. Tienen planes detallados para librar guerras en el espacio, en planetas con diferentes composiciones atmosféricas, contra enemigos con tecnología superior e incluso contra múltiples especies alienígenas simultáneamente. Lo llaman planificación de contingencia. Pero lo que han creado es un plan integral para derrotar a cualquier oponente concebible mediante tácticas superiores, guerra psicológica y pura determinación. El general Crack golpeó la mesa con su enorme puño, haciendo temblar toda la cámara. Basta de tonterías. Comandamos flotas de miles de naves. Armas que pueden destruir sistemas solares enteros y tecnologías que estos humanos ni siquiera pueden comprender. Si alguna vez se convierten en una amenaza, podríamos eliminar a toda su especie antes de que puedan oponer una resistencia significativa. Star miró directamente al general Titán, sus viejos ojos reflejaban una mezcla de lástima y miedo. Esa suposición podría ser el error más peligroso que este consejo haya cometido jamás. Los humanos se han estado preparando para ese escenario durante toda su historia. Comprenden que cualquier contacto extraterrestre podría eventualmente conducir a un conflicto, y han pasado décadas desarrollando estrategias para luchar contra oponentes tecnológicamente superiores. El viejo guerrero hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de dar su advertencia final. Si atacan su mundo directamente, no lucharán contra un ejército ni siquiera contra un gobierno. Lucharán contra una especie entera que se considera ya muerta y, por lo tanto, no tiene absolutamente nada que perder. 3 meses antes de estar en la Cámara del Consejo, Star había formado parte de una misión diplomática al planeta Tierra. La misión parecía rutinaria al principio, solo otro primer contacto con una especie primitiva que recientemente había descubierto la tecnología de radio. El Consejo Galáctico quería establecer protocolos básicos de comunicación y evaluar si estos humanos representaban alguna amenaza potencial para la paz galáctica. Los humanos habían sorprendido a todos con su notable hospitalidad y su deseo de aprender sobre la galaxia más allá de su pequeño sistema solar. No mostraron el miedo ni la hostilidad que muchas especies mostraron durante el primer contacto. En cambio, parecían genuinamente entusiasmados con la posibilidad de unirse a la comunidad galáctica. El capitán Jake Morrison, de la Fuerza de Defensa de la Tierra, se había ofrecido personalmente para guiar a Star por sus instalaciones militares. El oficial humano era joven para los estándares galácticos, probablemente no tendría más de 30 años terrestres, pero se comportaba con la confianza de un guerrero experimentado. Esta es nuestra instalación de entrenamiento de infantería estándar, explicó el capitán Morrison mientras caminaban por un complejo lleno de humanos que llevaban sus cuerpos a límites aparentemente imposibles. Todo ciudadano debe completar el servicio militar básico, incluso si después eligen carreras civiles. Star observó con asombro cómo los humanos escalaban paredes verticales mientras cargaban con equipo que desafiaría incluso su fisiología Vortag mejorada. Hombres y mujeres se desplazan por pistas de obstáculos que parecen diseñadas para romper huesos y poner a prueba los límites de la resistencia. Lo que más le impactó no fueron sus capacidades físicas, sino su actitud mental ante los desafíos. ¿Por qué continúan cuando están claramente exhaustos?, preguntó Sgar al observar a una joven llamada Katie Brooks completar un ejercicio de escalada a pesar de la fatiga evidente. El capitán Morrison pareció desconcertado por la pregunta. Como la misión aún no ha terminado, tenemos un dicho: el dolor es temporal, pero rendirse dura para siempre. Estos ejercicios enseñan a nuestra gente que puede lograr mucho más de lo que creen posible. En las salas de estrategia, Seskar observó a equipos de humanos participando en lo que ellos llamaban casualmente juegos de guerra. La joven teniente Amy Carter comandó un batallón simulado contra el capitán Brad Hughes en escenarios que replicaban batallas históricas reales de la historia de la humanidad.
La profundidad de su pensamiento táctico y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes dejaron a los veteranos alienígenas quedaron atónitos. Estudiamos todos los conflictos a los que podemos acceder, explicó el teniente Carter con un entusiasmo que rozaba la obsesión. Tácticas romanas, guerras napoleónicas, ambas guerras mundiales, Vietnam, Afganistán, cada conflicto, grande o pequeño, de nuestra historia. Analizamos qué funcionó, qué falló y cómo podemos mejorar las estrategias existentes. Lo que más perturbó a Starr fue la naturalidad con la que estos humanos desarrollaban el pensamiento estratégico. Parecían comprender instintivamente conceptos que a otras especies les tomaba años de entrenamiento dominar. Durante una simulación, observó al capitán Hughes adaptar su estrategia en plena batalla ante movimientos enemigos inesperados. Implementando una solución táctica que Starr reconoció como similar a las maniobras utilizadas por los comandos de élite Serion. ¿Dónde aprendiste esa técnica de flanqueo?, preguntó Starr al finalizar el ejercicio. El capitán Hughes parecía confundido. No estoy seguro de a qué te refieres. Simplemente parecía la respuesta lógica a su posicionamiento. Sun Tzu escribió sobre tácticas similares en el arte de la guerra hace más de 2000 años. Esa noche, los humanos invitaron a Starr a observar lo que describieron como una competencia amistosa entre sus jóvenes. Esperaba ver simples competencias físicas o quizás rompecabezas intelectuales. En cambio, se encontró presenciando una enorme simulación multijugador donde miles de participantes participaban en complejas operaciones militares que abarcaban múltiples continentes e implicaban intrincadas cadenas de suministro, recopilación de inteligencia y ataques coordinados. Observó a Kevin Palmer, de 12 años, coordinar ataques de artillería con la precisión de un oficial militar entrenado, mientras que su hermana Lisa, de 14 años, gestionaba las líneas de suministro de un ejército digital de cientos de personas. Mientras tanto, el estudiante universitario Ryan Foster dirigía una unidad de fuerzas especiales a través de territorio enemigo utilizando tácticas que impresionarían a soldados profesionales de cualquier ejército galáctico. Es solo un juego, dijo el capitán Morrison, al notar la expresión cada vez más perturbada de Starr. Aunque admito que algunas de nuestras mejores mentes militares empezaron jugando a estas simulaciones. Las habilidades de pensamiento estratégico se trasladan bastante bien a aplicaciones del mundo real. Starr pasó el resto de la tarde accediendo a las bases de datos históricas de la Tierra a través de las primitivas terminales informáticas que los humanos le habían proporcionado. Lo que descubrió allí lo atormentó durante el resto de su visita y seguiría perturbando su sueño durante meses. Los humanos habían estado en guerra consigo mismos durante toda su historia registrada. No se trataba de conflictos ocasionales por recursos o territorio como los que experimentaban la mayoría de las especies, sino de una guerra en constante evolución que había moldeado cada aspecto de su desarrollo tecnológico y social. Habían inventado la pólvora y la habían convertido inmediatamente en arma. Descubrieron el vuelo, y en cuestión de décadas, usaban aviones para lanzar bombas sobre ciudades enemigas. Dividieron el átomo y rápidamente construyeron armas capaces de acabar con su civilización. Pero más inquietante que sus armas era su enfoque fundamental para la resolución de conflictos. Donde otras especies luchaban hasta que un bando era claramente derrotado y luego negociaban los términos de la rendición. Los humanos parecían incapaces de aceptar la derrota. Contaban innumerables historias y leyendas sobre últimas batallas donde pequeños grupos resistían a fuerzas muy superiores. Sobre individuos que se sacrificaron para que otros pudieran seguir luchando, sobre poblaciones enteras que prefirieron la muerte a la sumisión. Starr leyó sobre la batalla de Termopili, donde 300 guerreros espartanos resistieron a un ejército de cientos de miles durante 3 días. Estudió el asedio de Stalingrado, donde los humanos lucharon edificio por edificio, habitación por habitación, en las ruinas heladas de su propia ciudad en lugar de rendirse. Examinó las tácticas de la guerra de guerrillas, donde civiles comunes se convirtieron en combatientes letales usando solo armas improvisadas y un profundo conocimiento del terreno local. Cuanto más aprendía sobre la historia militar humana, más convencido estaba de que esta especie representaba la amenaza más peligrosa que la galaxia jamás había enfrentado. No por su tecnología actual, que era ciertamente primitiva para los estándares galácticos, sino por su mentalidad y su enfoque del conflicto. Durante su última semana en la Tierra, Starr obtuvo acceso a sus departamentos de planificación estratégica. El coronel Dan Michey le explicó lo que los humanos llamaban con naturalidad sus planes de contingencia, que eran escenarios detallados para cualquier amenaza concebible, desde desastres naturales hasta invasiones alienígenas. Nos gusta estar preparados para cualquier posibilidad, explicó el coronel Michey con la típica discreción humana. Esperar lo mejor, planificar para lo peor, como decimos. Los planes eran aterradoramente exhaustivos y demostraban un nivel de previsión estratégica que impresionó incluso a la experimentada mente militar de Starr.
Starr dedicó incontables horas durante el tiempo que le quedaba en la Tierra a profundizar en los registros históricos humanos, y lo que descubrió cambió su comprensión de la guerra para siempre. Los humanos no solo experimentaron conflictos ocasionales como la mayoría de las especies civilizadas, pero se involucraron en guerras en constante evolución que moldearon cada aspecto de su desarrollo como especie. Su historia militar parecía un catálogo de métodos de destrucción cada vez más sofisticados. Habían progresado desde lanzar piedras y blandir garrotes hasta crear armas capaces de eliminar toda la vida en su planeta en cuestión de horas. Pero lo que realmente perturbaba a Starr no eran las armas en sí, sino el pensamiento estratégico que acompañaba cada avance. Cuando los humanos inventaron el arco y la flecha, inmediatamente comenzaron a desarrollar tácticas para disparos coordinados con arco. Cuando descubrieron la metalurgia, crearon no solo mejores herramientas, sino también mejores armas y armaduras. Cuando aprendieron a aprovechar la energía del vapor, construyeron buques de guerra acorazados. Cuando dominaron la electricidad, desarrollaron el radar y el sonar para detectar enemigos. Cada avance tecnológico era evaluado de inmediato por sus aplicaciones militares. El coronel Dan Michey había organizado una reunión para estar con la profesora Ellen Wright, historiadora militar de su prestigiosa Academia de Guerra. La profesora Wright le explicó lo que llamó la evolución del conflicto humano y su conversación informal sobre la destrucción masiva dejó al veterano alienígena profundamente perturbado. Lo interesante de la guerra humana, explicó la profesora Wright mientras le mostraba mapas históricos de batalla, es la rapidez con la que nos adaptamos y aprendemos de nuestros errores. Tomemos como ejemplo la Guerra de Secesión estadounidense. Comenzó con tácticas tradicionales europeas con armas modernas, lo que provocó un gran número de bajas. Pero al final, ambos bandos habían desarrollado la guerra de trincheras, sistemas de comunicación rápidos y cadenas de suministro coordinadas que no desentonarían en conflictos mucho posteriores. Seskar estudió los mapas de batalla y se dio cuenta de que los humanos habían desarrollado de forma independiente muchos conceptos tácticos que otras especies galácticas habían tardado siglos en dominar. ¿Cuánto tiempo duró este proceso de aprendizaje?, preguntó. Unos 4 años, respondió la profesora Wright con naturalidad. Los humanos son muy buenos aprendiendo bajo presión. Luego le mostró registros de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, conflictos que involucraron a casi todas las naciones del planeta y resultaron en avances tecnológicos que redujeron siglos de desarrollo normal a solo décadas. Durante el primer conflicto global, los humanos progresaron de las cargas de caballería al combate aéreo en tan solo 4 años. La Segunda Guerra los vio desarrollar radares, motores a reacción, cohetes y armas atómicas en menos de 6 años. El ritmo de innovación durante la guerra es notable. El profesor Wright señaló, tenemos un dicho, la necesidad es la madre de la invención, y nada crea necesidad como la amenaza de extinción. Pero fue cuando comenzó a hablar sobre la guerra asimétrica que Starr comprendió realmente la naturaleza de la amenaza que representaban los humanos. Le mostró ejemplos de pequeños grupos que usaban equipo inferior para derrotar a fuerzas mucho más grandes y mejor equipadas mediante tácticas superiores, un mejor conocimiento del terreno y lo que los humanos llamaban pensamiento no convencional. Vietnam es un ejemplo perfecto, explicó, mostrando mapas y cifras de bajas. Una fuerza tecnológicamente superior, con supremacía aérea, armas avanzadas y enormes ventajas numéricas, fue finalmente derrotada por un enemigo que utilizaba principalmente armas pequeñas, explosivos improvisados y un profundo conocimiento de las condiciones locales. El factor clave era que un bando luchaba por territorio, mientras que el otro luchaba por sobrevivir. Starr sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. ¿Quieres decir que la superioridad tecnológica no garantiza la victoria? La profesora Wright sonrió y Starr empezó a comprender que las sonrisas humanas podían ser muy peligrosas. La tecnología ayuda, sin duda, pero los humanos han aprendido que una estrategia superior, una mayor motivación y la disposición a aceptar bajas pueden superar casi cualquier desventaja tecnológica. Estudiamos todos los conflictos en los que una fuerza menor derrotó a una mayor y hemos identificado patrones aplicables a casi cualquier situación. Luego le mostró sus estudios sobre la guerra de guerrillas, los movimientos de resistencia y lo que llamaban guerra de cuarta generación. Los humanos habían desarrollado teorías exhaustivas sobre cómo transformar a los civiles comunes en combatientes efectivos, cómo llevar a cabo operaciones militares sin las estructuras de mando tradicionales y cómo usar las fortalezas del enemigo en su contra. El principio básico, explicó el profesor Wright, es que no se lucha contra el enemigo donde es fuerte. Se lucha contra él donde es débil. No se intenta igualar sus capacidades. Se le obliga a luchar en los términos del enemigo, utilizando las ventajas del enemigo. Durante sus últimos días con el ejército humano, Starr tuvo acceso a sus instalaciones de planificación estratégica.
Lo que encontró allí lo convenció de que la humanidad representaba una amenaza existencial para cualquier especie que pudiera entrar en conflicto con ellos. Los humanos no se habían preparado simplemente para guerras contra otros humanos. Habían desarrollado planes de contingencia detallados para combatir especies alienígenas con las que nunca se habían topado. Estos planes abarcaban escenarios que iban desde el contacto con socios comerciales pacíficos hasta una invasión a gran escala por enemigos tecnológicamente superiores. La teniente coronel Patricia Hayes le explicó sus escenarios de conflicto xenológico, que eran esencialmente planes de guerra detallados para combatir a los alienígenas. La profundidad y sofisticación de estos planes asombraron incluso a la experimentada mente militar de Starr. Partimos de suposiciones básicas sobre cualquier posible amenaza alienígena. El teniente coronel Hayes explicó, probablemente tengan mejor tecnología que nosotros. Podrían tener capacidades físicas diferentes y, sin duda, diferentes trasfondos psicológicos y culturales. A partir de ahí, desarrollamos estrategias que aprovechan nuestras fortalezas y minimizan sus ventajas. Los planes incluían estrategias de combate espacial utilizando naves civiles modificadas, técnicas de guerra de guerrillas adaptadas a diferentes entornos planetarios y métodos de guerra psicológica diseñados para explotar las supuestas debilidades alienígenas. Incluso habían desarrollado planes para luchar contra múltiples especies alienígenas simultáneamente, asumiendo que algunas podrían ser aliadas y otras enemigas. Han planeado una guerra contra especies que nunca han conocido, observó Starr, con una mezcla de admiración y horror en su voz. Por supuesto, el teniente coronel Hayes respondió con naturalidad. Sun Tzu escribió hace más de 2000 años que si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, puedes librar 100 batallas sin desastre. Como no sabemos con quién nos podemos encontrar ahí fuera, nos preparamos para cualquier posibilidad imaginable. Scar dejó la Tierra con la absoluta certeza de que la humanidad representaba la mayor amenaza militar que la galaxia jamás había visto. No por sus capacidades actuales, sino por su mentalidad y su increíble capacidad de adaptación estratégica. De vuelta en la Cámara del Consejo, Starr continuó su desesperado intento de que los representantes reunidos comprendieran la magnitud de la amenaza que preferían ignorar. El viejo guerrero pudo ver por sus expresiones que la mayoría de los miembros del Consejo seguían sin estar convencidos de sus advertencias, tratando sus preocupaciones como meros temores paranoicos de un veterano que había visto demasiadas batallas. Tienen un dicho sobre su mundo, dijo Starr al Consejo, con la voz cada vez más apremiante. El humano más peligroso es un humano aburrido. Toda su especie anhela el desafío y el conflicto, algo contra lo que ponerse a prueba y superar. Durante miles de años, lucharon entre sí porque no tenían otros oponentes dignos disponibles. Ahora saben de nosotros, de la galaxia, e inevitablemente buscarán nuevos desafíos entre las estrellas. Alto Canciller, la forma cristalina de Velox resonó con lo que solo podría describirse como una risa desdeñosa. ¿Quieres que temamos a una especie que ni siquiera puede abandonar su propio sistema solar sin usar cohetes químicos primitivos? Su nave espacial más rápida tardaría miles de años en llegar al territorio galáctico más cercano. Su tecnología avanzará, advirtió Zetar. Sus manos llenas de cicatrices agarraban la plataforma del orador con tanta fuerza que sus garras dejaron marcas en el metal. Siempre lo ha hecho a lo largo de su historia y siempre lo hará. Pero su espíritu guerrero, su brillantez táctica, su absoluta negativa a aceptar la derrota o la rendición. Estas son constantes que nunca cambiarán. Tienen otra frase que captura a la perfección su naturaleza. No es el tamaño del perro en la pelea. Es el tamaño de la pelea en el perro. El sabio Eton pulsó con una luz dorada pensativa, su forma de energía parpadeando mientras consideraba las palabras del viejo guerrero. Incluso si todo lo que dice sobre su naturaleza es cierto, permanecen contenidos en un solo mundo en un sistema estelar aislado. ¿Qué posible amenaza? ¿Podrían representar una amenaza para el orden galáctico establecido mientras están atrapados por sus propias limitaciones tecnológicas? Zetar sintió que su desesperación crecía al darse cuenta de cuán completamente malinterpretados estaban los miembros del Consejo. No están atrapados y no permanecerán contenidos. Incluso ahora, mientras debatimos aquí, están construyendo naves más rápidas, desarrollando nuevas tecnologías y logrando avances científicos a un ritmo sin precedentes. Dentro de 50 ciclos galácticos estándar, estarán viajando entre las estrellas. Y cuando lleguen a nuestro espacio, no vendrán como conquistadores que buscan expandir un imperio. El veterano guerrero hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar con creciente intensidad. Vendrán como exploradores ansiosos por descubrir nuevos mundos, como comerciantes que esperan establecer relaciones rentables, como diplomáticos que buscan unirse a la comunidad galáctica. Extenderán sus manos en señal de amistad y se ofrecerán a compartir sus conocimientos y recursos. Pero recuerden mis palabras con atención.
Si se ven amenazados, si se ven empujados a una. En un rincón, si se ven obligados a luchar por su supervivencia o la de aquellos que consideran bajo su protección, se transformarán en algo que esta galaxia jamás ha visto y para lo que no está preparada en absoluto. Los enormes puños del general Krax golpearon su consola con tanta fuerza que varios representantes cercanos saltaron de sus asientos. El sonido resonó por la cámara como un trueno cuando el general Titán se alzó en toda su imponente altura. «Basta de este ridículo alarmismo», bramó el general Krax, con sus rasgos pétreos deformados por la ira y el desprecio. «Comandamos flotas de batalla que suman miles de naves, sistemas de armas capaces de destruir sistemas solares enteros dentro del nuestro y tecnologías militares que estos humanos primitivos ni siquiera pueden empezar a comprender. Si alguna vez se convierten en una amenaza real para la paz y la estabilidad galácticas, podríamos cristalizar todo su planeta y eliminar a su especie antes de que puedan oponer resistencia o represalias significativas». Star miró directamente al enorme general. Sus viejos ojos reflejaban una mezcla de compasión y genuino temor por el futuro. ¿De verdad podría eliminarlos, general? ¿Podría realmente lograr semejante tarea tan fácilmente como cree? Se han estado preparando para ese escenario a lo largo de toda su historia. Todo estratega militar humano ha reflexionado extensamente sobre cómo un enemigo podría atacar su mundo natal y ha desarrollado contramedidas exhaustivas para cualquier asalto concebible. La cámara se sumió en un silencio incómodo mientras las palabras de Star flotaban en el aire. Varios miembros del consejo se removieron nerviosos en sus asientos, comenzando a intuir que quizás las advertencias de los viejos guerreros tenían más fundamento del que creían inicialmente. Sus instalaciones militares no están concentradas en lugares fácilmente atacables. Star continuó implacablemente. Tienen búnkeres subterráneos que podrían sobrevivir a ataques nucleares directos, estructuras de mando distribuidas que pueden funcionar incluso si su liderazgo principal es eliminado y células durmientes integradas en todas las instalaciones extraterrestres a las que tienen acceso. Si atacan la Tierra directamente, no lucharán contra un ejército organizado ni siquiera contra un gobierno centralizado. La voz del veterano se redujo a un susurro que, de alguna manera, llegó a todos los rincones de la vasta cámara. Lucharán contra una especie entera que se considera ya muerta y, por lo tanto, no tiene absolutamente nada que perder. Las implicaciones de su declaración provocaron un visible escalofrío en varios miembros del Consejo, pero el general Krax se negó a dejarse intimidar. Hablan como si su determinación por sí sola pudiera superar la vasta superioridad tecnológica y numérica de nuestras flotas combinadas. Su determinación, combinada con su brillantez estratégica y su disposición a sacrificarlo todo por la victoria. Star corrigió: «General, he estudiado su historia militar a fondo. Tienen un patrón documentado de lograr victorias imposibles contra adversidades abrumadoras mediante tácticas superiores, guerra psicológica y una rotunda negativa a aceptar la derrota. Convierten cada desventaja en una ventaja y utilizan las fortalezas del enemigo en su contra». El consejero Das de la Alianza Reptiliana levantó una mano escamosa para hablar. «Seguramente exagera sus capacidades. Ninguna especie puede superar constantemente diferencias tan grandes en tecnología y recursos». «No es así», desafió Zetar. «Han hecho exactamente eso a lo largo de su historia. Pequeños grupos de humanos han derrotado repetidamente a fuerzas mucho mayores usando solo una estrategia superior y una voluntad inquebrantable. Tienen un dicho: la puerta del enemigo ha caído. Significa que en cualquier conflicto, se redefine el campo de batalla a tu favor en lugar de aceptar la definición enemiga de las condiciones de victoria». La alta canciller Velox se levantó de su asiento. Su forma de cristal refractaba la luz de la cámara en agudos patrones angulares. «Sus preocupaciones han sido tomadas en cuenta y registradas, comandante Star. Pero este consejo debe basar sus decisiones en hechos observables y no en especulaciones sobre posibles amenazas futuras. Los humanos actualmente no representan un peligro inmediato para la paz galáctica ni para ninguna de las especies miembro». La votación posterior fue rápida y decisiva, tal como Star temía. Transcurrieron 27 ciclos galácticos estándar tras la decisión del Consejo de desestimar las advertencias de Star sobre los humanos. Durante esos años, la Tierra permaneció bajo observación superficial, mientras las principales potencias galácticas se centraban en sus propias disputas territoriales y maniobras políticas. Se filtraban informes ocasionales sobre el progreso tecnológico humano, pero estas actualizaciones eran archivadas sin consideración seria por los ocupados burócratas del Consejo, quienes tenían preocupaciones más apremiantes que un cambio total en un solo día que sería recordado. A lo largo de la historia galáctica, en el momento en que la humanidad anunció su llegada a las estrellas, la primera nave humana apareció en el borde del espacio Centauri sin previo aviso ni detección por parte de sus sofistas. Redes de sensores clasificatorias. La nave designada US Liberty, comandada por la almirante Lisa Hayes,
había viajado de alguna manera más lejos y más rápido que cualquier nave humana jamás vista. Pero la sorpresa de la inesperada llegada de Liberty no fue nada comparada con lo que sucedió en las horas siguientes. En un lapso de tiempo cuidadosamente coordinado, naves humanas idénticas se materializaron simultáneamente cerca de los mundos de origen de todas las principales potencias galácticas. La Confederación Titán, la Alianza Reptiliana, el Colectivo Luminari y docenas de gobiernos menores se encontraron ante la primera misión diplomática oficial de la humanidad. La coordinación requerida para tal operación asombró a los analistas militares de toda la galaxia. De alguna manera, los humanos no solo se habían desarrollado a una velocidad superior a la de la luz décadas antes de todas las proyecciones, sino que también habían logrado coordinar una operación simultánea de primer contacto a miles de años luz sin que ninguno de los servicios de inteligencia galácticos detectara sus preparativos, con el embajador humano a bordo de cada nave entregando el mismo mensaje cuidadosamente redactado a todos los gobiernos con los que contactaron. La DRA. Carol Williams habló en nombre de su especie con una calma y una profesionalidad que impresionaron incluso a los diplomáticos veteranos. Los habitantes de la Tierra saludan formalmente a la comunidad galáctica y solicitan respetuosamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con todas las especies civilizadas. La respuesta de las potencias galácticas fue rápida y, lamentablemente, predecible. Liderada por la Federación Centauri y con el firme apoyo de la mayoría de los miembros del Consejo, se formó rápidamente una flota militar conjunta con la misión declarada de contener la expansión humana antes de que pudiera amenazar los límites territoriales establecidos y la estabilidad galáctica. El ultimátum dado a la humanidad fue contundente e inflexible. El almirante Greg Thompson, de la recién formada Armada Estelar de la Tierra, recibió el mensaje mientras comandaba la pequeña flotilla humana que se había atrevido a aventurarse más allá de su sistema natal. Las palabras del comandante de la flota alienígena se transmitieron a través del subespacio para que todos las escucharan. Regresen inmediatamente a su sistema de origen y abandonen cualquier reclamación territorial más allá de su límite solar o enfrenten las abrumadoras consecuencias militares de sus acciones. La respuesta del almirante Thompson se transmitió a la Tierra y simultáneamente a todas las naves de ambas flotas. Su tono tranquilo y mesurado no transmitía ningún atisbo de miedo ni incertidumbre al pronunciar palabras que resonarían a lo largo de la historia galáctica. Vinimos a esta región del espacio en paz y con la esperanza de amistad. Pero estamos completamente preparados para cualquier alternativa que decidan tomar. La flota galáctica reunida fue realmente impresionante desde cualquier punto de vista. Más de 3.000 naves, que representaban el poderío militar combinado de docenas de especies, se habían reunido para enfrentarse a los humanos. Los comandantes alienígenas esperaban que el conflicto durara minutos en lugar de horas, confiados en que su abrumadora superioridad tecnológica y numérica resolvería rápidamente lo que consideraban un desafío insensato de la humanidad a la autoridad galáctica. La batalla duró 3 días y 3 noches completos, y cuando finalmente terminó, la galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Los humanos habían hecho exactamente lo que Star les había advertido que harían durante su ignorada presentación ante el Consejo. Habían estudiado cuidadosamente todas las tácticas de combate espacial conocidas, analizado todos los diseños de naves sobre los que pudieron obtener información y preparado contramedidas exhaustivas para cada escenario concebible. Sus naves eran, de hecho, más pequeñas y menos avanzadas tecnológicamente que sus oponentes, pero estaban tripuladas por guerreros que se habían estado preparando para esta misma lucha a lo largo de toda la historia de su especie. El capitán Ben Rollers, del UES Defiance, lideró a su escuadrón de destructores en una maniobra que los historiadores militares posteriormente llamarían la espiral Terran. Utilizando el campo gravitatorio de una luna cercana, su nave se desplazó alrededor de las naves alienígenas, mucho más grandes, mientras lanzaba devastadores ataques a corta distancia que explotaban los puntos débiles del blindaje enemigo que los analistas humanos habían identificado a partir de especificaciones técnicas robadas. La comandante Julie Martínez demostró el tipo de sacrificio del que Star había intentado advertir al Consejo cuando los motores de sus fragatas fueron destruidos por fuego enemigo. En lugar de rendirse o intentar escapar, ordenó a su tripulación evacuar a cápsulas de escape mientras ella guiaba manualmente su nave en rumbo de colisión con un Dreadnought de la Confederación Titán. Su última transmisión se convirtió en parte de la leyenda militar humana. Dile a mi familia que cumplí mi juramento. Pero fueron las acciones del teniente comandante Steve Parker las que realmente demostraron a qué se enfrentaba la galaxia cuando decidieron luchar contra la humanidad. Cuando los sistemas de propulsión de su nave quedaron completamente inutilizados, dejándolo muerto en el espacio y rodeado de naves enemigas, hizo algo que ninguna computadora táctica alienígena había sido programada para anticipar. Expulsó el reactor de fusión de su nave, convirtió su nave en una enorme bomba guiada y transmitió sus últimas palabras a ambas flotas antes de detonar. ¿Recuerdan el Álamo?
El impacto psicológico de ver a los humanos tratar la muerte segura como una opción táctica más cuando fuera necesario fue devastador para la moral alienígena. Las fuerzas galácticas esperaban enfrentarse a una resistencia desesperada pero breve por parte de los primitivos, que se rendirían rápidamente ante la adversidad. En cambio, se encontraron luchando contra un enemigo que parecía considerar la destrucción inevitable como un factor más a incorporar en sus planes de batalla. Al tercer día, mientras la maltrecha flota humana se preparaba para lo que parecía ser su carga final contra un enemigo aún abrumador, la salvación llegó de una fuente inesperada. Star apareció al borde de la zona de batalla con el cuarto grupo de batalla Borak. El mismo guerrero veterano que había intentado advertir al Consejo sobre la verdadera naturaleza de la humanidad casi 3 décadas antes. El almirante Thompson recibió la transmisión desde la nave insignia de Star. Soy el comandante Star de los Vorak Gemini. Vengo a ofrecer la alianza militar. Debería haberte propuesto matrimonio hace 27 ciclos. Cuando supe por primera vez lo que tu especie era realmente capaz de lograr, el curso de la batalla cambió drásticamente con la llegada de los refuerzos Vortak.